Teselas es un proyecto de educación transfronteriza que busca conectar personas de diferentes edades a través del arte. Para ello queremos llevar a cabo una propuesta que es la continuación de un proyecto piloto que se inició en enero del 2020, en el que tendimos puentes entre una residencia de mayores y un colegio de niños y niñas. Y de niños también tiene que ver este reportaje que les presento ahora. Hemos estado en una experiencia que están realizando pequeños y mayores de una residencia del sevillano barrio de Triana. Se trataba de que los mayores contaran sus vidas a los alumnos de un colegio y ellos después las han plasmado en este muro. Queremos poder darle continuidad a la propuesta, haciendo en esta nueva iniciativa un taller de teatro intergeneracional y un taller de flamenco. Vamos a tener a los niños y a los abuelitos compartiendo en el mismo espacio, que han vivido toda esta época de pandemia, que todos sabemos que eso ha sido mucha frustración, ha sido angustia, ha sido dolor, desesperación, que se nos ha quedado metido en nuestro cuerpo. Poder estar ahí, escuchar en primera persona y poder conectar esos sentires, ¿no? a través del arte, del juego, de la escucha, pues me parece un regalo y una oportunidad, la verdad. Desde Nomadox llevamos años usando el cine documental como herramienta de educación y sensibilización social, siempre con una mirada creativa y responsable. En este caso lo que queremos hacer es trabajar con el cuerpo, con la voz, con las emociones, para poder canalizar todo eso vivido y experimentado y poder darles voz. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos a servicio para nosotros el arte, y a través del arte, a través del flamenco, a través del cante, a través del movilizar nuestros cuerpos, vamos a empezar a conectarnos con todo lo que ha pasado, a sacarlo para afuera, a transformarlo y a generar alegría otra vez, a que podamos jugar con nosotros y podamos crear un espectáculo con esto para que lo puedan disfrutar todos quienes puedan acompañarnos y que tengamos algo que quede para los restos. Me importa mucho la idea de poder hacer llegar con el resto del equipo, del proyecto, de servir como vehículo para hacer llegar estas vivencias y estos sentires de estos colectivos a otras personas, a través del espectáculo que crearemos colectivamente y a través de nuestro documental. Mi motivación principal en Teselas es hacer posible que esta historia sea contada y que llegue al mayor número de personas. Documentar el proceso y el impacto del proyecto y transmitir a través del lenguaje del cine documental de creación las emociones de los colectivos con los que trabajaremos. Vamos a hacer un espectáculo y un documental que nos van a servir para difundir la actividad y para conseguir motivar a otros centros educativos, a otras residencias y así poder servir como inspiración a otras instituciones, otros centros que quieran emprender proyectos intergeneracionales. Mi motivación para pertenecer al equipo de Teselas es porque formo parte de la comunidad en la que se va a desarrollar el proyecto. Soy vecina del barrio y me encantaría poder darle una oportunidad a estos dos colectivos de que expresen sus emociones. Amalia. Por mi parte lo haré a través de lo que sé hacer, que es acompañar a grupos en procesos creativos y colectivos y de autoconocimiento, y con mis principales herramientas que son el teatro y todo lo relacionado con el teatro y con la creación. Mi función durante el proyecto va a ser la coordinación del mismo con las instituciones. Desarrollaré también tareas de investigación. Seré también cofacilitadora de los talleres y ayudaré en el montaje del documental para dar difusión de los resultados de esta iniciativa que os proponemos en la convocatoria de Art for Change del 2021. ¿A ti qué te parece todo eso que hacen? Extraordinario, este término de frente. Está estupendo.